Pues muy buenas, aquí estamos en otro vídeo, ¿vale? En este caso, para continuar hablando de mi libro, ¿de acuerdo? En este viaje tan curioso y tan interesante que comencé hace unas semanitas, hace ya unas semanas, con la tontería. En el anterior vídeo, hablando sobre mi libro, sí que es cierto que os comenté un poquito, pues bueno, en qué estado se encontraba el estado de mi libro, básicamente, ¿no? Y ya os actualicé básicamente bueno, que no había avanzado demasiado en él bueno, me había focalizado en otros proyectos y no por ello lo había abandonado, ni mucho menos. Ahora me encuentro en un proceso en el que ya estoy en el mood, creo correcto, para empezar a ponerme con él de nuevo. Y en este vídeo quería profundizar en algo más que no terminé de hacer en el anterior, y es en hablaros un poquito más acerca de los motivos que me llevaron a escribirlo. En el primer vídeo que hice sobre mi libro, que además es el primer vídeo del canal, de acuerdo, que os recomiendo ir a ver por si no lo habéis visto aún, pues como digo, eh, en dicho vídeo sí que es cierto que comenté un poquito el conflicto que tuve con en qué medio contar la historia que había planteado. De acuerdo, pero que una vez que decidí que fuese pues en formato libro, en formato literario, de acuerdo, pues no darle muchas vueltas y lanzarme de lleno, ¿no? Pero yo en este vídeo busco, a través de una reflexión que no va a ir a ningún sitio, quién sabe, eh, busco contaros un poquito por qué escogí esta historia, no tanto el medio, sino ir un poco más a la raíz, a la historia en sí, ¿de acuerdo? ¿Por qué escribí esta historia? Una historia que todavía no ha visto la luz, todavía no sabéis exactamente de qué historia os estoy hablando, pero sí os puedo contar un poquito cositas, ¿no? Ya sin llegar a meterme en la trama, pero sí un poquito, pues eso, mis motivaciones por las cuales me llevaron a escribir esta obra. Veréis, el motivo principal por el que escribí esta historia no es otro que el miedo, probablemente. Probablemente escribí esta historia porque tenía miedo. Creo que es el mayor aliciente, que el mayor detonador de que yo tomase las riendas de esta historia, probablemente. Probablemente. Y no lo digo como algo malo, ¿eh? No quiero tampoco dar pena ni nada. O sea, realmente creo que es algo que quizás hasta tú te puedas sentir identificado o identificada en un momento dado, ¿no? A veces hay cosas ahí que se mueven por dentro, ¿no? Y que te llevan a actuar de una manera u otra, ¿no? O a hacer una cosa u otra, ¿no? Llevar a cabo una actividad u otra. Y en mi caso, pues el miedo hizo que tomase la iniciativa y iniciase un viaje muy emocionante, un viaje que todavía continúa, porque aunque haya acabado el libro, eh, el viaje como tal no ha finalizado. En cierto modo, el viaje podríamos decir que ni siquiera ha empezado, porque podríamos decir que el viaje no empieza hasta que el libro no está publicado y empieza a leerlo la gente. Yo diría que ese es otro viaje diferente, que quizás ya no depende tanto de mí, sino de vosotros. Pero habrá tiempo para llegar ahí. Como decía, el miedo fue lo que más me empujó a iniciar a escribir esta historia. Pero no fue lo único. De normal, de base, ¿vale? Digamos que en mi sistema operativo, ¿vale? Va instalado el chip de crear historias de algún modo, ¿no? Sean mejores o peores. Por lo menos tener la inquietud. Es algo que está instalado en mi software y va ahí, de fábrica. Entonces, podríamos decir que si eso lo unes con algún accionador, como bien he podido mencionar ahora mismo, como el miedo, ¿no? Por ejemplo, y la necesidad de querer transmitir un mensaje a la gente, pues tienes como resultado eso, ¿no? Un libro que son casi 600 hojas, si mal no recuerdo, y el cual, pues bueno,
está a poquitas semanas de ver la luz, ¿no? Y cuando digo poquitas semanas no me refiero a que vayan a ser ni 2 ni 3, ¿no? A lo mejor estamos hablando de 8, o 10, pero queda menos en ese sentido y estoy contento por ese lado. Pero centrándome, como digo, en un poquito de dónde surge mi decisión por escribir esta historia, grosso modo es un poco lo que os acabo de contar, ¿no? Veréis, cuando yo empiezo a escribir esta historia, me encuentro en un punto a nivel creativo bastante potente, bastante potente. De hecho, es el primer libro que acabo en mi vida, por lo menos el libro que se pueda considerar libro, ¿de acuerdo? Porque sí que es verdad que en el pasado, cuando era más chiquitito y tal, escribía historias y algunas sí que las acababa, pero también se pueden considerar libros, ¿por qué no? En realidad. Pero un poquito más en plan serio, un poquito más en plan libro, como podríamos considerar, ¿vale? Quizás este ha sido el primero. Y era para mí algo, cuando empecé a escribirlo, muy difícil de imaginar que yo alcanzaría a terminarlo porque ciertamente nunca había acabado, como digo, hasta ese momento ningún libro, ninguna historia en general, ningún guión tampoco, o casi ninguno. Y eso para mí siempre ha sido muy frustrante, ¿no? He empezado muchísimas historias y acabar ha sido muy poquitas, muy poquitas. Las puedo contar con los dedos de esta mano, las historias que he acabado. Eh, y eso me frustraba mucho. Y también me hacía sentirme un vago, ¿no? En cierto sentido, porque dices como, macho, empiezas todo y no acabas nada, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. El motivo por el que no he acabado, no sé si todas, pero muchas historias, ha sido porque quizás no estaba en el mood, en el momento para llevar a cabo esas historias, o quizás no consideraba esas historias lo suficientemente buenas. Y está perfecto, está perfecto. A lo mejor estoy dejando de lado una grandísima historia, no lo sé, pero como no lo sé y como no estoy ahora mismo pensando en eso, pues tampoco le doy muchas vueltas, ¿no? Pero no me arrepiento hasta el momento de no haber acabado ninguna historia que no haya acabado, porque creo que entiendo que formaba parte del proceso, de algún modo, ¿no? Al igual que entiendo que esta historia sí la haya terminado y también es por algo, ¿no? No acabar una historia es por algo y sí acabarla también conlleva algo, ¿no? Significa algo, ¿no? Y en este caso tengo muy claro por qué finalicé la historia, ¿no? Y es porque realmente confiaba en ella. Realmente confiaba en esta historia. Creo que es uno de los motivos principales por los cuales no he acabado precisamente otras. También podría ser la falta de experiencia, ¿no? Al ser más jovencito y tal, pues no siempre tienes las herramientas, ¿no? Para escribir una historia y prolongar a lo largo de muchas hojas. Porque a veces mi problema es que quería ser muy ambicioso, ¿no? Y quería escribir cosas de muchas páginas, ¿no? Pero un motivo muy probable sea también ese, lo que acabo de mencionar, ¿no? Que posiblemente no confiase plenamente en la historia, ¿no? No porque no lo mereciese, pero quizás no estaba, como he dicho antes, en el momento, ¿no? Y creo que en esta historia sí que di en el momento perfecto. Di en la diana para empezar a escribirla. Creo que estaba totalmente sintonizado con esta historia. Totalmente sintonizado. No sé si se habrá pasado, seguramente sí. Seguramente sí. Es de estos momentos en los que te das cuenta de que no acabarías nunca esta historia si por ti fuese, ¿no? A mí me pasaba, ¿no? Que podía estirar y estirar y que siguiesen pasando cosas interesantes y no me cansaba, ¿no? Pero bueno, toda historia tiene su fin y evidentemente tenía que darle un final y en ese sentido, pues bueno, cumplí un poco la palabra, ¿no? Con la palabra que yo mismo prometí cuando inicié a escribir la historia, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, como confiaba plenamente, no sentía esa obligación, esa cosa de, venga, ponte a escribir, ¿no? Confiaba tan plenamente y además, como os dije al principio del vídeo, fue una necesidad nació de tan adentro, que al ser una necesidad, entre comillas necesidad, ¿vale? Entendedme, no me costaba ponerme a escribir cada día. No me costaba. Incluso que hubiese días que no me apeteciese tanto, estuviese más cansado. Que lo sabía, lógicamente, ¿no? La mayoría, de hecho. No me importaba, no me importaba. Era algo que necesitaba plasmar.
Y eso es lo que me ha llevado probablemente a acabar esta historia. Y es lo que posiblemente haga que no acabe muchas otras historias, ¿no? El más que confiar plenamente en ellas o no, es que nazcan de una necesidad real por querer contar esa historia por los motivos que sean, ¿de acuerdo? Lo que empezó siendo miedo, luego terminó evolucionando o complementándose, mejor dicho, con ilusión y ganas, muchas ganas. Yo iba viendo que la historia que iba tomando forma me estaba gustando mucho, mucho. Hasta yo mismo me sorprendía, ¿no? Decir, me está gustando mucho, demasiado, ¿no? Por primera vez veía una historia que realmente me iba cuadrando todo lo que iba escribiendo, ¿no? De algún modo sentía que la historia me hablaba, ¿no? Era como si ya estuviese escrita, ¿no? Y solo tuviese que escucharla, ¿no? Es un poco poético, ya sabéis que a mí me gusta a veces ponerme así de, de tonto, pero sí es un poco eso, ¿no? Como lo sentía a veces. Y eso me llevó, pues eso, probablemente a acabar la historia, ¿no? Y como digo, cuando hablo de que era una necesidad, no me refiero a que estuviese pasando mal momento, que bueno, podría haberse dado el caso, pero hablo más de una necesidad positiva realmente, una necesidad que por lo menos sí iba en mi beneficio, sí iba en mi beneficio, porque salía de mi corazón. Y como salía de ahí, pues el resto era pan comido, ¿no? Entre comillas, ¿no? Eh, la dificultad no fue en acabar la historia, sino en saber contarla desde el corazón, ¿no? Y creo que eso lo he conseguido realmente de principio a fin, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ha sido la primera historia o de las primeras historias con las que realmente he sentido una conexión real, que me han llevado a terminarlas y de las que verdaderamente me siento orgulloso, ¿no? Porque historias tengo escritas a montones, pero que conecte realmente y me sienta orgulloso realmente, creo que, como digo, podría contarlas con los dedos de una mano. Entonces, en ese sentido, por eso menciono a veces en estos vídeos que hago relacionados con mi libro que es como un hijo para mí, ¿no? Es algo, para mí, hasta revelador, en cierto sentido, ¿no? Lo que he aprendido con esta historia, lo que me ha enseñado esta historia, en cierto sentido sí que ha sido ciertamente revelador, ciertamente revelador. Y es un viaje y un aprendizaje que me llevó enorme y sigo en ese proceso, sigo aprendiendo, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto era un poco, grosso modo, lo que os quería contar, ¿de acuerdo? Eh, no lo sé, quizás en otro momento de mi vida no hubiese sido capaz de llevarlo a cabo, no lo sé, quizás en otro momento pues hubiese, lo hubiese abandonado y hubiese dicho, pues mira, no creo que valga esta historia o, bueno, también nace un poco por cosas que he vivido, que había vivido hasta ese momento que sin haberlas vivido, aunque fuesen desagradables, pues quizás no hubiese podido tampoco escribirla, ¿no? Es una historia que posiblemente hace 10 años no hubiese escrito, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, o hace 5 por ejemplo. Entonces, en ese sentido creo que, bueno, pues como se suele decir, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y aunque sea una historia que está escrita, como digo, desde el miedo, en buena medida, creo que al final de ahí he conseguido sacar cosas muy positivas y en la historia creo que se ve reflejado un poco parte de lo que soy yo, pero también parte de lo que creo que es un poco la sociedad hoy día, ¿no? Y creo que a veces hablo de un miedo que no es tan personal como parece ser en un principio y quizás sea más común de lo que parece, ¿no? Por eso hablo de que en cada vídeo de estos, ¿no? De lo importante que sería para mí, ¿no? Que esta historia llegase a más gente, ¿no? Al mayor número de personas posibles. No porque creo que les vaya a cambiar la vida ni nada por el estilo, ¿eh? No, tampoco es algo que pretenda. Primero el entretenimiento de lo que supone, creo que leer una historia entretenida e interesante. Y luego por ese mensaje o esos mensajes, ¿no? que he querido dejar, que creo que hacen reflexionar y son interesantes cuanto menos, ¿no? Entonces, bueno, esto era un poco lo que os quería comentar, ¿de acuerdo? De ahí nació un poco, ¿de acuerdo? De ese miedo, de esa inquietud, de esa necesidad de querer plasmar algo que necesitaba sacar de mí, ¿no? Necesitaba plasmar de alguna forma en algo físico, no en un plano físico o relativamente físico, ¿no? En ese sentido, entonces, es algo que me ha ayudado mucho, ha sido hasta terapéutico, en cierto modo, ha sido hasta no sé hablar, ha sido terapéutico en cierto sentido. Eh, y eso pues es algo que me llevo muy positivo. Y como digo, sigo en el proceso, sigo en el mood, sigo trabajando en ella, en la obra, en el libro.
y con muchas ganas de poder dar más información próximamente. eh, y poder seguir informándoos, ¿no? de este viaje tan emocionante, ¿no? Así que no mucho más, ¿vale? No me entretengo mucho más, ¿de acuerdo? Espero que os haya resultado interesante, que os haya resultado inspirador, no sé, o, o meramente curioso de ver, ¿de acuerdo? Dejadme en comentarios lo que opinéis sobre esto, sobre, o si queréis contar vuestra experiencia, porque también os sentís un poco identificados con esto, ¿no? Los motivos que os llevaron a escribir vuestras obras, si es que tenéis alguna escrita, aunque sea un guión de una película, de una serie o de lo que sea. ¿De acuerdo? Aunque sea un cuento chiquitín de unas pocas hojas, lo que sea, ¿vale? Contadme o lo que queráis, ¿vale? Si queréis contadme lo que habéis hecho en el día de hoy, pues está perfecto también, ¿vale? O si queréis contadme lo que sea, ¿vale? Lo que os apetezca, sois libres, ¿de acuerdo? Como digo siempre. Así que nada, poquito más, dadle like al vídeo, dadle a la campanita para que os llegue más notificaciones de cosas que vaya subiendo, ¿vale? Os recuerdo, ¿vale? Que recientemente he iniciado dos nuevas secciones, ¿de acuerdo? Una de cine, ¿vale? En la que cuento pues todo lo relacionado con películas. Podría también meter series, aunque de momento no he dado ese paso. Y otra sección hablando de videojuegos, en lo que también hablaré pues de todo lo que tenga que ver con videojuegos y todo el medio interactivo, ¿vale? En cuanto a críticas de juegos que hayan salido que a mí me apetezca traer, o situaciones, noticias del mercado que a mí me apetezca comentar, ¿vale? O reflexiones. Así que poquito más, no me entretengo mucho más, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado. Y nada, si vosotros queréis, nos vemos en un próximo vídeo. Chao.